obligatoria secundaria cuando yo estaba, y tuve la gracia de poderlos apreciar por un incidente medio extraño, ¿verdad? Porque no es tan tonto como los Williams de ahora, ¿verdad? Que tratan de ajustarse a los patrones de personalidad. Uno quiere llamar la atención, ¿verdad? Yo estaba en cuarto año de colegio y el padre que nos daba español era muy buena gente, pero muy buena gente, una gran persona, muy dulce, muy insípido y muy pasco y muy introvertido, pero muy lindo y muy dulce. Y yo jugando de vivo, moleste y moleste, me llamó la atención varias veces, no le hice caso, abusando de su generosidad, ¿verdad? De su nobleza. Y en un momento me dijo que saliera de la clase. Y yo salí haciéndole, no me acuerdo bien, ¿verdad? Pero haciéndole alguna burla ahí fea, ¿verdad? Y entonces el padrecito perdió la cabeza y salió y me dio un coscorrón, ¿verdad? Cosa que nunca en su historial, nunca. Yo fui la única mancha, ¿verdad? Y a los 2 minutos estaba el tipo pidiéndome disculpas, todo humilde y acongojado. Y entonces yo, tonto sí, pero tal vez cierta nobleza también, me sentí como un perro por lo que había hecho, ¿verdad? Tanto que todo lo que restó del cuarto año y todo el quinto año le estudié, pero como un caballo. Y aún así siempre me sentí en deuda con el Señor, ¿verdad? Pero fueron puros días. Entonces aprendí a tomarle el gusto a los cuenticos, ¿verdad? Y a las poesías, y a la buena ortografía, y a la buena redacción y todas esas cosas que para mí han sido maravillosas, ¿verdad? Me abrieron un mundo de sensibilidad artística, ¿verdad? Maravillosa, a través de las letras. Se me hizo un asiduo lector de todo, imagínense ustedes. Pero estos cuenticos de Angustias y Paisajes a mí me calaron muy hondo, porque este señor, probablemente algunos de ustedes lo leyeron también, los relata con una letra que es casi que poesía, ¿verdad? Es un relato que entonces yo he tratado de... A mí me han dicho que es una manera un poco extraña de relatar, pero yo he respetado la letra del Señor, ¿verdad? Por su exquisitez, por su belleza. Y tratando de representar exactamente lo que Él me ha transmitido. Bueno, voy a empezar con un cuentito que se llama La Saca, ahora que hablaron de la saca, del folclorismo. Entonces, hay una roca vertical, labrada a triángulos en lajas de pizarra. Al pie, el río, desaguando mudo, dobla a la inversa la altitud de la roca. Caen chorros de lo alto que se pulverizan en lluvia menudita. La humedad pone en las grietas vegetación de helechos gigantescos. Alguna vez, una laja desprendida corta el soliloquio del agua y entonces huyen espantados los garrobos. El río es como una ternura echada en el fondo del precipicio. Frente al peñasco estaba la saca de aguardiente clandestino de Ramón Jiménez. ¡Qué negocio más riata! El aguardiente destilaba en hilitos y se iban llenando las garrafas. ¡Chepe! ¡Trema leña! La tarde empezaba a tirar serpentinas bajo la niebla de los chorros. ¡Qué negocio más riata! Pero arriesgado. ¿Qué va? Aquí no llega el resguardo. Pues, quién sabe. Y una tarde cualquiera llegó el resguardo. Eran muchos hombres a caballo. Cayeron como plaga de langostas y se llevaron el alambique, las garrafas, y se llevaron también a Ramón Jiménez con las manos amarradas. Pasó mucho tiempo y otra tarde cualquiera Ramón Jiménez volvió al lugar. Una hora arriba abajo de donde estuvo la primera saca, Ramón Jiménez comenzó a destilar de nuevo aguardiente clandestino. El contrabandista se frotaba las manos de contento. Don Ramón, me viene un hombre por la ladera. ¿Quién es?
Chepe subió, ocultándose en el charral, y luego bajó. Es Pedro Rojas. Oh, me asustaste. Es de confianza. Pedro Rojas entró en el galerón de la nueva saca. Y ay, Pedro, ¿qué te has hecho que no has venido más antes? Ay, Ramón, pues ahí, siempre volando para el niño Joaquín. Y Rosa, y Teresa y los chacalines. Alentados. ¿Y vos? Pues aquí, siempre cuesta confisca un negocio que no da para sustos. Y ay, pues no viste que me cayó el resguardo. Es lo peor ser uno confiado. Alguien me acusó. ¿Querés un trago? De huevo de cabeza. Todavía está tibio, como un palmadear al más fuerte. Pedro tomó la jícara y la vació en 2 tragos. ¿Qué tal está? De paladear. 2 palomas doradas, volando bajo, aspiraron el olorcillo y tornaron a pasar después. El río desaguaba mudo, haciendo azulejos. Hombre, Ramón Jiménez ponía leños en el fuego. Hombre, Ramón volvió a musitar, Pedro. Yo fui el que te denuncié a la autoridad. ¿Qué? ¿Vos? No, Pedro, no fuiste vos. Primero desconfío si fui yo mismo. Vos, como lo oyes, necesitaba plata y no hallaba de dónde cogerla. Las frases fueron saliendo a pedazos, lentas, crudas, pero sin lugar a duda. Ramón Jiménez se sonó la nariz y bañó una mirada triste en el río. Y ahora, ¿por qué me lo venís a contar? Una rana de colores se zambulló en el agua. ¿Por qué me lo venís a contar? Pedro inclinó su cabezota, que era como una talla en granito. Es que la conciencia me está jodiendo. Esa es la saca. Hay otro que a mí me encanta. Yo no he sabido, viera qué problema, cuál es escoger para memorizar. Es que son tan lindos todos que es imposible en casa. Perdón. Hay una en la Bucaracá, ese no lo tengo todavía. El que piensa que mató a, no sé, que mató a uno y al final el que había matado era cuando dio la vuelta. Está bien. Voy con ese. Para no dar el final. Es eso. Está bien. No estoy matando el final. Bueno, el de la calle. Se llama Ese es el otro. un matoneado. El matoneado. Sí, el matoneado. Ya nada tenía que pensar. Todo estaba pensado ya. Eran las 5:30 de la tarde. Gabriel Sánchez, escondido en el matorral, abrazando su carabina, acechaba la vuelta del atajo por donde solía pasar todos los días Rafael Cabrera a las 6 de la tarde, cuando iba para su casa. Todo estaba pensado ya. Gabriel dispararía, distante 80 pasos largos del corte caminero que da la vuelta al Cerro de los Pavones. Allá, el camino solitario y confianzudo. Aquí el matorral, encubridor y agazapado. Por allá pasaría Cabrera. Por aquí dispararía Gabriel. Las pagarás
todas juntas. Habíase dicho y estaba dispuesto a cumplir su palabra. Algún tiempo atrás, en una armería cualquiera, adquirió la carabina, cuya posesión mantuvo ignorada para todos, oculta en la montaña, bajo unas cortezas impermeables. Todo estaba pensado ya. No cometería torpeza alguna que pudiera delatarlo. Para ello, había calculado hasta la saciedad todos sus proyectos. Y ahora, sentado sobre los talones, acariciando el arma, esperaba y esperaba, sin apartar la vista del recodo del camino. Había decidido matonear a Rafael Cabrera, y para matonearlo estaba allí, inconmovible, como un monolito. Las pagarás todas juntas. Se escondía, grande y rojo, el sol de marzo. Por fin, allá, al despuntar la vuelta del Cerro de los Pavones, con un fondo luminoso de celajes, apareció la silueta del otro. Gabriel miró su reloj. Eran las 6 en punto de la tarde. Cumpliría su palabra. Ya era cosa de unos segundos. Entonces, empezó a sentir apresuradamente sus palpitaciones y se enojó con su débil corazón. Frente a él, a 2 palmos, vio un racimo sazón de moras. Arrancó unas cuantas y se las metió a la boca. Luego las escupió, porque no eran moras. Aquel había llegado al lugar elegido para matarlo. Este se puso la culata al hombro, sostuvo el resuello apuntando con toda precisión y disparó. El eco repitió el carabinazo. Aquel se llevó las manos al pecho y cayó violentamente, rodando luego por un pequeño declive, a donde quedó boca abajo, hundido en el polvo. Gabriel se alegró de haberlo matado y se dispuso a cumplir su plan de regreso. Bajó por un despeñadero hasta la orilla del río, en cuya profundidad arrojó la carabina. Halló luego la canoa que días antes había ocultado entre las breñas de la ribera y la echó a flote. Remó utilizando toda la fortaleza de sus músculos para librarse bien pronto de tan franca cortadura. Alcanzada la ribera opuesta, abandonó la canoa a la voluntad del río y se metió en la selva. Ahora iba tranquilo y sosegado, como si nada hubiera ocurrido. No pensaba siquiera en lo que había hecho. Eso lo dejaba para después. Un pájaro bobo lo siguió largo rato, saltando de árbol en árbol, hasta que se volvió cansado de aquel hombre sin importancia. El hombre sin importancia acabó de atravesar la selva y salió a un campo de pasto. Luego, al camino carretero, ancho y sabroso. Llegó a su casa regocijadamente. Nadie había. Envolvió una toma de picadura de tabaco en un recorte de papel amarillo y le dio fuego, chupándolo hasta colmar los pulmones. Nadie lo había visto. Se echó sobre una hamaca y sopló una columna de humo. Cayó la noche. Fue cuando se dio a gustar la venganza a su sabor, gozándose del acierto de todo y de su dominio contra la flaca naturaleza de los nervios. Necesitó luego reforzar su conciencia con las poderosas razones que tuvo para matar, llevando a su memoria los motivos que originaron aquella promesa. Las pagarás todas juntas. Y así, echado boca arriba, con las manos enlazadas debajo de la nuca, estuvo largo rato, desgranando una mazorca de recuerdos viejos. De pronto, recordó que él solía ir por las noches, a esas horas, al comisariato del Chimacón,
a donde llegaban a conversar todos los peones y patronos de las haciendas vecinas. La ausencia suya en el comisariato podría dar lugar a una sospecha. Por otra parte, su hermano no tardaría en llegar, sorprendiéndose seguramente de encontrarlo metido en la casa y pudiendo dar origen a una pregunta que decidió evitar. Era preciso considerarlo todo, hasta los más despreciables detalles. Ahora y en el futuro podrían ser una imprudencia. Gabriel entonces comprendió que, en algún modo, había perdido su libertad. Se dirigió hacia el comisariato de Chimacón, como todas las noches, para charlar un rato con los peones. Allí, posiblemente, se comentaría ya el asesinato de Cabrera. Gabriel debería escuchar la noticia con asombro. Quizás reprocharía indignado el crimen. Quizás agregaría luego, con fingida tristeza: pobre señor Cabrera, no hay derecho para matar. Iba caminando a paso lento, bajo la noche y entre los grillos. Decidió desembarazarse en el camino de un fardo de cosas por pensar, pero la carga se le hizo más pesada, con una angustia que no supo por qué se le encajó encima. Perdía la serenidad conforme se acercaba al grupo de sus amigos. Tuvo la impresión de que llevaba marcada en el semblante la tremenda verdad que quería ocultar. Tuvo el temor de que sus propios ojos lo fueran a delatar. Sintió miedo de que él mismo, inesperadamente y contra su propia voluntad, fuera a contarlo todo, víctima de una turbación. Quiso arrancarse de golpe aquellas inquietudes, pero ya no pudo. Nuevos temores se le incrustaron en el cerebro. Alguien vería el humo de la pólvora. Alguien lo miraría bajar por el despeñadero, arrojar la carabina al río, atravesar la selva, cruzar el pastizal. Aquel pájaro bobo que lo siguió largo rato sería capaz de contar algo. Y se echó a reír. Luego se asustó de oírse riendo. No, nadie lo sabía. Todo fue un acierto. Era preciso matar. Y ahora, Rafael Cabrera es un cadáver tirado en la vuelta al Cerro de los Pavones. Miró el reloj. Eran las 8, recién pasadas. Y echándose las manos en los bolsillos, con aire indiferente, entró en el comisariato del Chimacón. El comisariato del Chimacón estaba lleno de gente. Gabriel saludó a los muchachos rozando con sus dedos el ala del sombrero y se fue a sentar en un ángulo de la tienda sobre unos cajones con mercaderías. Encendió un cigarrillo y, al levantar la vista, notó que varios peones lo miraban con marcada insistencia. Un hervor de sangre le recorrió atropelladamente todo el cuerpo. Observó que entre todos los peones se había hecho un silencio lleno de crueldad. A las miradas de aquellos se sumaron las de otros, y otros, y otros más. Tembló, se le helaron las manos y comenzó a sudar. Algunos hombres comentaron algo en voz baja, mientras lo miraban de soslayo, con aire misterioso. Después, nada. Podía oírse el silencio. Gabriel creyó necesario sonreír. Fue una risa dolorosa, estrujada por el miedo. Notó que le temblaban los ángulos de la boca. Se dio cuenta de que no tenía fuerzas para hablar, ni para moverse, de que no tenía el valor ni tan siquiera para quedarse allí mismo, inmóvil. El jefe político acababa de entrar y Gabriel
Gabriel Sánchez pudo oír como 2 o 3 voces le decían sucesivamente: a usted le toca decírselo. El jefe político se adelantó con paso lento hacia Gabriel, seguido de algunos hombres. En aquel momento, Gabriel reaccionó. Lo negaría todo. Además, nadie podría acusarlo de nada porque no hubo error alguno. Estaba seguro. Levantó la cabeza y se llenó de magnificencia. Gabriel, dijo el jefe político, venga usted conmigo. Y ya fuera del comisariato, con voz piadosa, para poco más o menos 2 horas, matonearon a su hermano en la vuelta del cerro de los Pavones. La escalera. Ah, no la tengo. Pensé que era el calabazo. Bueno, no importa. Hay tantas. Hay tantas. Una más suavecita, así, ¿verdad? Bueno, son angustias y paisajes. Parece ser que los sucesos asiagos siempre son noticia, ¿verdad? En aquel entonces eran cosas muy sencillas. Este señor nació en 1903, algo así. Todas sus vivencias, todo esto es de la primera mitad del siglo pasado, ¿verdad? Eran cosas, una vida muy sencilla, donde los sucesos eran estos, no había tanta comunicación y cuestiones, ¿verdad? Y el señor, bueno, escogió sucesos así, tristes, situaciones de emergencia, ¿verdad? De traición, de celos, de muerte, Pero el arte es maravilloso, se puede expresar en todo, ¿verdad? Hay a ver, yo tenía algún orden por ahí, pero es un poco difícil, como les digo, porque, bueno, esta se llama El Calabazo. Un día cualquiera, Tito Sandí abandonó su hogar. Dejó un papel: me voy, no me busquen, los quiere Tito. Hubo muchas conjeturas entre los vecinos. Qué extraño, un hombre tan bueno, tan trabajador, tan cariñoso con su familia.